Esto le va a interesar a mucha gente porque es de las partes más importantes, ¿no? Corazón-cerebro, pero muy desconocida. Y para mucha gente, bueno, sí, lo que hay aquí arriba y poco más. Venga, vamos primero por lo básico. Te voy a hacer una pregunta de mega básica. Venga. ¿Cómo explicarías el cerebro, ¿vale? De forma más o menos sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Perfecto. ¿Cómo explicarías el cerebro? ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? En una frase, sí. Pero primero hay que desaprender lo que nos han enseñado. Es decir, tenemos que pasar a comprender que el cerebro no es un órgano en 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. No. O sea, el cerebro es como si fuera un metasistema en 5 dimensiones. Es decir, ok, tiene una zona aquí, más profunda, más alta, más baja. Pero aparte de esas 3 dimensiones, hay 2 más, ¿no? A nivel conceptual. Una sería el eje del tiempo, donde las funciones van cambiando de región a lo largo del tiempo por la plasticidad cerebral en las personas, ya sea con tumores o sin tumores. Hay fenómenos de plasticidad y por eso los cerebros cambian. Entonces esa es la 4ª dimensión, el tiempo, por la plasticidad. Y la 5ª dimensión, que sería la variabilidad entre personas. Es decir, a nivel de los hemisferios cerebrales, la variabilidad es muy grande entre cada persona. Y esto es uno de los motivos por los que decimos que hay que operar a la gente despierta, porque no están las cosas en el mismo sitio en todas las personas. ¿Por qué? Por estas dos dimensiones, que es cómo varía a lo largo del tiempo, dónde tienes la función localizada y la variabilidad que hay entre tu cerebro y el mío. Entonces diría que es un sistema. Primero te diría que es un animal de adaptación, tío. Esa es la primera definición. Es un animal de adaptación. Y segundo te diría que es un sistema de 5 dimensiones y no de 3. Para poder entender mejor por qué es tan complejo y por qué no tenemos ni idea. Y es fundamental porque sin cerebro nada es posible. Sin cerebro no hay ni siquiera música. Fíjate que dices de lo de las 5 dimensiones, que esto es un poco novedoso porque yo cuando estudiaba psicología, y que alguna gente lo sabe, que yo soy licenciado en psicología, el tema del cerebro me encanta, me fascina. Muchas cosas que te voy a preguntar son cosas que yo cuando estudiaba ya han cambiado. Por ejemplo, antes estaba como todo muy delimitado a nivel de regiones cerebrales específicas para algo. Tú has dicho que, por ejemplo, tú y yo tenemos cerebros diferentes, que en la plasticidad... Que era algo como muy de niños. Antes era como, los niños tienen plasticidad. A partir de cierta edad ya hay muy poquita y tal. Tío. Lo que se decía, ¿no? Lo que nos enseñaban. Y ahora se está diciendo que toda la vida hay plasticidad y hay cambios. Te cuento, o sea, más claro. Ahora, por ejemplo, operas a una persona de un tumor hoy y lo vuelves a operar dentro de unos años porque ha vuelto a crecer y las regiones que eran críticas para el lenguaje se han desplazado. Pero no es que se hayan desplazado porque se hayan movido, sino es que el cerebro ha hecho plasticidad para colocarlas en otro sitio, ¿no? Una forma de salvarse a sí mismo. Ajá. Es muy gordo, entonces eso se basa, es empírico, solo hay que verlo, solo hay que hacer la cirugía y comprobarlo, ¿no? Y Dufault es uno de los que más insistió en la plasticidad de, ok, el cerebro no es un elemento rígido. No, entonces hace poco, una de las últimas cirugías le dije, joder, pero claro, es que esto es un metasistema de 4 dimensiones, y me dijo... Si lo quieres decir así, no. Dice, no, 5 dimensiones, porque la dimensión de interindividualidad entre las personas, y es verdad, y lo vemos, porque en cada persona está en un sitio, tío. Cuanto más compleja es la función, mayor variabilidad hay entre tu cerebro y el mío en dónde están nuestras zonas críticas para esas funciones. Es decir, la zona motora, que es muy básica, ¿no? Suele estar más o menos en los mismos sitios, pero si ya pasamos a la cognición social, atención, memoria, ya está todo mucho más distribuido. O sea, más complejo saber cuáles son los puntos clave dentro del cerebro. ¿Cómo el cerebro? Estamos ahora en nivel básico todo. Luego iremos creciendo, ¿eh? Vamos a ir avanzando y vamos a ir complicando las cositas. Pero para que a la gente no le venga algo en el cerebro. Vale, ¿cómo coordina el cerebro? O sea, ¿cómo funciona un poquito el cerebro? El cerebro recibe impulsos de todo el cuerpo, ¿no? ¿Cómo más o menos coordina todo esto? Hace constantemente multitarea. Entonces... Es un Windows 12. Es exacto. Windows 12. Es una locura, porque claro, de hecho, está haciendo a la vez tantas cosas que nosotros, nuestra filosofía de cirugía despierta, yo que tengo la suerte de decir que mi mentor lo es y lo sigue siendo Dufault, que nosotros no solo... voy a mezclar cosas, pero necesito explicártelas. Sí, y tanto. Tú me decías, tú tocas al paciente y ves si percibe la emoción o no, pero es que a la vez de estar haciendo eso, el paciente está haciendo la tarea de flexo-extensión del brazo para yo estar monitorizando la atención y la memoria a corto plazo, porque está haciendo esta función y a la vez mirando el metahumano a ver qué emoción tiene. O sea, están pasando... Creo que si te lo tuviera que decir en una frase, está pasando todo a la vez en el mismo sitio y en ninguno.
O sea, sí que hay unas zonas que más probablemente al medirlas están ahí, pero si tú no mides dónde están, es un poco... es casi... No quiero hablar de cuántica, ya hablaremos, pero es como... Es un todo, tío. Que estamos acostumbrados a segmentarlos porque nos enseñan que el hígado tiene X segmentos, que los huesos acaban aquí, empiezan aquí, pero esto es como una cosa continua que funciona a base de meta interacciones que no podemos ver. O sea, está en constante movimiento, o sea, no... Todo está interconectado, tocas una zona y por eso hablaremos de las experiencias extracorpóreas. O sea, tocas una zona y realmente estás afectando algo que puede estar desde el lóbulo frontal hasta el occipital. O sea, es imposible entender. O sea, el camino es muy, muy, muy duro. No sé cuál era la pregunta, pero... ¿Cómo coordinaba? Sí. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo...? Realmente lo que haces es multitasking. O sea, tú eres capaz de estar... Yo ahora, ¿no? Tú piensas ahora la locura, ¿no? Si desgranamos lo que estamos haciendo ahora es... o sea, a nivel temporal... Y, bueno, voy a intentar ser localizacionista. ¿Okay? Sí. O sea, tenemos, por ejemplo, lóbulos temporales preparados para decodificar la vibración del sonido que nos llega de la cóclea y llega hasta el tronco del encéfalo, área auditiva primaria, ¿no? Y secundaria. Para yo entender lo que me estás diciendo. Luego ese sonido como tal va a todas las zonas del lenguaje de la semántica, del significado que tienen. Y luego van viajando por el fascículo longitudinal superior, el arcuato, para que yo pueda después verbalizar lo que quiero decir. Y al mismo tiempo estoy haciendo multitarea porque estoy moviendo las manos sin darme cuenta y hablando contigo. Y mientras tengo el input visual de todo lo que está aquí. O sea, es una auténtica Y estamos locura. respirando. Y estamos respirando. Y haciendo que el corazón funcione. Exacto. Y como que ahí sí que está más distribuido, ¿no? Porque el respirar y el corazón van en el tronco del encéfalo, que es una zona ya muy profunda y muy, muy primitiva, que tenemos en común con los reptiles. No sé. Pero imagínate, ¿no? Esa cantidad de inputs y el cerebro selecciona cuál es lo más importante, pero están todas pasando. Y esto es instantáneo, casi. Es instantáneo, sí. ¿Qué te diría que casi va? Pues, no sé, casi la velocidad de la luz. O sea, son todos impulsos eléctricos. Entonces, imagínate, es una locura. Sí. Es una barbaridad. Es que está pasando todo al mismo tiempo. Al mismo tiempo y... Salvo que tú digas, salvo que tú actives tu función cognitiva, la más grande de todas, que es la metacognición. Es decir, si tú activas la función de juzgarte tu cognición, eres capaz de decir, ok, estoy viendo esto y es amarillo, ok, estoy escuchando a Jordi, ok, estoy entendiendo lo que me está diciendo, pero si no, está pasando todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Dices que el cerebro, el concepto de cerebro por partes, se está perdiendo. Porque... Total, por la conectómica, sí. Sí. Está todo mucho más unido de lo que se pensaba. Sí. Aún así, hay ciertas partes más primitivas, ¿no? Que son las partes de respiración, de control del cuerpo, las más instintivas, ¿no? Más automáticas. Para la supervivencia. Las más involucradas en la supervivencia son comunes con todo tipo de animales. Pues hablemos de las grandísimas partes del cerebro. ¿Cuál es la parte del cerebro que controla que estemos vivos? Vamos a ver, lo básico. Lo básico es el tronco cerebral, el tallo. El tallo, que es donde está el centro respiratorio, cardiocirculatorio, y después hay más cosas. Si vamos subiendo un poco, ya estaría la hipófisis con la secreción hormonal para que todo pueda seguir funcionando, o el hipotálamo para el control de la temperatura y para el control de la sed y el hambre. O sea, como que va de abajo arriba, ¿no? O sea, el tallo cerebral, hipotálamo, ¿no? Con todo el diencéfalo, y luego vienen los hemisferios cerebrales que ya nos hacen ser seres humanos con nuestra sapiencia. O sea, como va un poco, literalmente va de caudal a rostral, o sea, va de abajo hacia arriba, literalmente. Literalmente. Vale. O sea, que como ese eje sí que es un eje muy instintivo, que ahí sí que está muy localizado todo. Sí. Y ahí sí que si afectas eso, puedes matar a la persona instantáneamente. Sí, porque ahí no hay plasticidad como tal. No, son zonas muy primitivas. Sí.